como Isaías, oh Dios, y te ruego, Padre, que pase un carbón encendido por mis labios. Sí. Perdone, oh Dios, toda iniquidad. Tú purifique mi vida, Señor, y me use como un instrumento de bendición para tu pueblo. Ilumina el entendimiento de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a ser edificados conforme a la predicación de tu palabra. Gracias, oh Dios, por lo bueno y compasivo que tú has sido para con nosotros. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. El tema que tenemos en esta tarde, espero estar en la pantalla: fe no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fe no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Pero antes de entrar al texto bíblico y considerar varios puntos, les ruego que tengan su Biblia a mano o encendida, porque nos vamos a mover a varios textos de las Escrituras. Pero al mismo tiempo también quisiera introducir este sermón de la siguiente manera. Dice un estudioso: Pablo en este capítulo 2 continúa enseñando que el Evangelio no necesita la sabiduría de los hombres. Está muy por encima de la sabiduría de los hombres. Y es dado a conocer por el poder del Espíritu Santo. Por ende, no deberíamos ir al templo o en otro lugar a escuchar las opiniones del pastor o del predicador acerca de política, psicología, economía o cualquier otro tema, sino debemos ir a escuchar la palabra de Dios, la cual edifica y unifica. Las opiniones humanas muchas veces lo que hace es que confunden y dividen. Fin de la cita. Wow. Es interesante que nosotros, y es una responsabilidad para los pastores y predicadores, entender que el púlpito no es para hablar de política, de otros temas, aunque quizá en algún momento, conforme a la enseñanza que quisiera dar, pudiera puntualizar algo, pero en lo general el púlpito es para exponer la palabra de Dios. Amén. De igual forma, los miembros que componen el cuerpo de Cristo en una iglesia local, cuando vienen a la iglesia local, deberían venir también con la intención, con la oración previa de decirle al Señor: Señor, usa al pastor, Señor, usa al predicador, sea local o invitado, porque yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar palabra de Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi alma necesita escuchar palabra de Dios. O sea que cada predicador, cada pastor deben entender eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios edifica y unifica, y las opiniones humanas muchas veces lo que hace es que confunden y dividen. Ahora, con eso en mente, veamos entonces lo que queremos compartir en esta tarde. Primera de Corintios 2, versículo 1 al 5. Nuestro primer punto estará basado en el versículo 1 del capítulo 2. La actitud de Pablo al proclamar el Evangelio. La actitud de Pablo al proclamar el Evangelio. Y nosotros, cuando hablamos de actitud con C, estamos hablando de la manera que nosotros respondemos diariamente en el diario vivir. ¿Cuál era la actitud de Pablo al proclamar el Evangelio? Versículo 1 dice así, y cito: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Repito otra vez. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría. Es interesante
no pasar por alto que el versículo 1 empieza con una palabra conectora o con una conclusión de lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo anteriormente. Refrescando la memoria, cada vez que nosotros encontramos un versículo que empieza con la frase así que, por lo cual, por lo demás, por tanto, es una conclusión de lo que Pablo o cualquier autor del libro sagrado ha dicho anteriormente. Se pudiéramos preguntar, ¿y qué es lo que Pablo está hablando? Antes de decirle a los corintios, así que. Bueno, para eso yo quisiera que me acompañen a los versículos 26 al 31 del capítulo 1. Mira lo que dice la Escritura. Versos 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que, en ese así que, nosotros vamos a ver la segunda parte del versículo. Vamos a ver cómo Pablo proclamó el evangelio, el testimonio de Dios que él llama. ¿Cuál fue su actitud al proclamar el testimonio de Dios? Y para eso yo quiero que nosotros veamos la parte B del versículo 1, pero también vamos a ver los versículos 3 y 4 del texto que nosotros estamos escudriñando en esta tarde. Dice la parte B del versículo 1, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Wow. Cuando fui a vosotros. Es interesante que nosotros no pasemos por alto esa expresión. Cuando fui a vosotros. ¿Cómo yo fui a vosotros? ¿Cuál fue la actitud con la cual yo fui a ustedes a hablar del testimonio de Dios? Para eso debemos de ir a Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 11, para que consideremos cuándo fue que Pablo fue a él. En el capítulo 17, Pablo está en Atenas. De ahí Pablo pasa de Atenas a Berea, porque hubo un gran alboroto. Y después que sale de Berea, entonces dice el versículo 1 de Hechos 18, del 1 al 11, dice, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que estoy diciendo. Pablo en el 17 está en Atenas, hablando en el aerópago. Pablo pasa a Berea, llega entonces a Corintio. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, ¿a qué? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. ¡Wow! Enseñándole la palabra de Dios. Repito otra vez la parte B del versículo 1 y los versículos 3 y 4. Hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo, allá en Corintio, cuando fue usado por Dios para levantar esta iglesia, fundamentó esta iglesia en la palabra de Dios. Ese fue el mensaje de Pablo. La palabra de Dios, no sabiduría humana. Pablo predicaba la palabra de Dios, no sabiduría humana. Ahora, es bueno entender que la palabra sabiduría en el versículo 1 aquí está haciendo referencia a la sabiduría humana. En el versículo 1 y en el versículo 4. ¿Por qué? Porque en el versículo 24 del capítulo 1, Pablo habla de la sabiduría de Dios. Vamos a leer este versículo para ver algo allí. Dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Una cosa es la sabiduría de Dios y otra cosa es la sabiduría humana. La sabiduría de Dios es poderosa. La sabiduría de Dios provee lo que el hombre natural necesita para venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Amén. La sabiduría de Dios es la cual el pueblo de Dios debe de fundamentar su predicación, sus enseñanzas en la sabiduría de Dios. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? En la Biblia. Recuerden la introducción que la sabiduría humana trae confusión y muchas veces divide. Pero la sabiduría de Dios edifica y unifica. Por eso Pablo, cuando fue a Corintio a hablar el testimonio de Dios, él no fue, le está diciendo: yo no fui con mi propia sabiduría, yo no fui con mi propia verborrea, no, yo no fui con mi propia palabrería, no, yo fui con la sabiduría de Dios. El testimonio que yo le di no fue de quien yo era, no, sino de la palabra de Dios. El mensaje de Pablo estaba centrado en las Escrituras. Estaba centrado en la Biblia. Y los pastores y predicadores tenemos un reto. ¿El qué? De predicar el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras almas lo que necesitan es palabra de Dios. En una ocasión, y creo que todos sabemos, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por Satanás. Y dice el texto bíblico que él tuvo hambre y Satanás le dijo que convirtiera una piedra en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe cuál es? Mira, un sándwich rico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí están todos los ingredientes necesarios para que nuestra alma sea alimentada. Aquí están todos los nutrientes, todas las vitaminas. Aquí está la A, la B, la C, la D, la F. Todo el vocabulario de vitaminas está aquí adentro. Amén.
Aquí, Amén. en esta rica y poderosa palabra. Aquí. Amén. Pablo predicaba la palabra de Dios. Yo no fui con sabiduría humana, yo fui con palabra de Dios y con poder en el Espíritu Santo. El hermano John MacArthur hace un comentario y cito: cuando Pablo dice que llegó a Corinto con debilidades, temor y temblor, fue porque Pablo llegó a esta ciudad después de haber sido azotado y encarcelado en Filipo, Hechos 16, forzado a huir de Tesalónica y Berea y burlado en Atenas, Hechos 17. Por lo que el apóstol pudiera estar físicamente débil, pero en medio de su debilidad no manipulaba la respuesta de la gente, aunque tuviera temor y temblor por la seriedad de la misión. Él se fortalecía en el Señor. Recordemos que el Señor le dijo allá en Hechos 18, no temas, sigue predicando, nadie te podrá hacer mal, porque mucho pueblo tengo mío aquí. Y dice el versículo 11 que Pablo, hermano Reinaldo, siguió predicando la palabra de Dios. Amén. Aleluya. La palabra de Dios. Amén. Que este púlpito, esté yo aquí o no esté, sea un púlpito de la palabra de Dios. Amén. Que todo el que pase por aquí sea un hombre que anhele, procure, se esfuerce. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Que sea el Señor ayudándonos a hacer una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el alimento que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el alimento que necesitamos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Segundo punto. ¿Cuál fue el tema principal del apóstol Pablo, la predicación de Pablo? Eso no dice que Pablo no habló de otro tema. En Hechos 20 dice que él predicó todo el consejo de Dios y exhortaba a los pastores a predicar todo el consejo de Dios. Pero concerniente a la salvación, el tema principal de Pablo nosotros lo encontramos en el versículo 2. Vamos allá al texto bíblico. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¡Wow! Hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra, de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. El mensaje que Pablo tenía en sus labios era la proclamación del Cristo crucificado. En pocas palabras, el mensaje que estaba en la boca de Pablo era el Evangelio. El Evangelio. Miremos lo que el capítulo 1, versículo 18 al 25 nos recuerda. Dice el versículo 18 al 25 del capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desellaré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, oye bien lo que dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Amén. Wow. Bueno, eso me recuerda lo que el Señor le dijo a los discípulos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 4 al 8.
Dice así: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de los muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Esto en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8. Y le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo predicaba a Cristo, y esa fue la encomienda que Jesús dio allá a los discípulos cuando recibieran el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que recibieran el denuedo para hablar de Él. Hablen de mí, sean testigos míos. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Un testigo es aquel que da testimonio fidedigno de una persona o una cosa. ¿Y qué es lo que Pablo le está diciendo a los corintios? Hermano, cuando fui a vosotros anunciaron el testimonio de Dios. Yo no fui con sabiduría, yo le llevé a Cristo. ¿Ahora por qué? Porque eso fue lo que el Señor le encomendó. Amén. En Hechos capítulo 1. Y recibiréis poder. Esa palabra recibiréis poder es que Dios le había dado el denuedo. ¿Para qué? Para que ellos testificaran de Cristo. La iglesia está llamada a testificar de Cristo. Hay una secta falsa por ahí que se llama los testigos de Jehová. Pero nosotros estamos llamados no a ser testigos de Jehová. No. En ningún lado la Biblia habla de eso. Ahora, en Hechos 1, 8, dice: pero recibiréis poder, recibirán la gracia para que testifiquen de mí cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigo. En otras palabras, después que ustedes reciban esa gracia, hablen de mí, testifiquen de mí. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo le añado, la Biblia no dice eso, en Providence, Rhode Island. Amén. En Potoque. Amén. En Central Force. Donde quiera que el Señor nos mueva, el llamado de la iglesia que Cristo nos hace es hacer testigos de Él. ¿Dónde? En el trabajo, en la universidad. Donde quiera que el Señor nos permita, estamos llamados a hablar de Cristo. Amén. Porque Cristo es la respuesta a aquellos que se pierden. Amén. Cristo es la respuesta a aquellos que se pierden. Dice el hermano John MacArthur, cito: aunque Pablo predicó todo el consejo de Dios y enseñó a los corintios la palabra de Dios, según Hechos capítulo 18, versículo 11, el enfoque de su predicación y enseñanza a los no creyentes era Jesucristo, quien pagó el castigo por nuestro pecado en la cruz, hasta que alguien entienda, dice MacArthur, hasta que alguien entienda y crea que el Evangelio no hay nada más que hablarle. Hay que hablarle de Cristo y a este crucificado. Mientras alguien no entiende el Evangelio, hay que hablarle que Cristo es el único camino para llegar a Dios Padre. Mientras alguien no entiende el Evangelio, hay que hablarle que solamente hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, es Jesucristo, hombre. Mientras alguien no entiende el Evangelio, hay que hablarle que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. No hay otro mensaje. Es Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. La predicación de la iglesia primitiva centrada en Cristo fue tan poderosa que a los discípulos
lo acusaban de adorar a un hombre muerto. ¿Por qué? Porque ellos estaban saturados de Cristo. Ellos querían hablar de Cristo. Y ese es el mensaje. Pablo fue a dar testimonio de Dios. No sabiduría humana, sino el testimonio de Dios. Ese es el punto. Y vamos cerrando. El propósito de confiar en la provisión de Dios. Bueno, si ya vimos los versículos 18 del capítulo 1 en adelante, que Dios fue que proveyó el mensaje de la predicación de la locura para que aquellos que no sirven al Señor vinieran al Señor, porque por la sabiduría humana el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y es en Cristo, según el versículo 30, que tú y yo somos santificación, justificación y redención. ¿Cuál es el propósito, entonces, de nosotros confiar en lo que Dios ha provisto? El versículo 5 nos da la respuesta. Y ese es nuestro tema. Dice el verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Leamos otra vez los versículos 3 y 4 para que podamos como conectar y acoplar los 5 versículos. O vamos a leerlo del versículo 1 para que nosotros podamos engranar lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios, lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Nuevamente, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La Nueva Traducción Viviente cita este versículo y cito de la manera siguiente. Lo dice así, el que, fíjense ustedes, no con sabiduría humana, sino con el poder de Dios, lo dice así, para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y hermano, es interesante que nosotros entendamos esto, porque mucha gente piensa como que el evangelio es obsoleto y hay que buscar algo nuevo, algo novedoso, porque a los griegos les gustaba eso, como lo novedoso, lo profundo. No, nada que ver. La iglesia de Cristo tiene que permanecer firme su fe en el poder de Dios. La iglesia de Cristo tiene que permanecer firme, hermano Reinaldo, en la palabra de Dios. Amén. Ahora yo pregunto, si Dios mirando que el hombre no pueda salvarse por sí mismo, y Él fue que proveyó el medio para que el hombre sea salvo por medio de la predicación de la locura del evangelio, hermano, sería una necedad yo cambiar ese mensaje glorioso, poderoso, portentoso, por cosas innovadoras. Sería una necedad y una insensatez de mi parte venir aquí a hacerle cuento de hadas a ustedes o fábula. No, la iglesia no necesita cuento. La iglesia no necesita que... Ahí viene un ángel con una canasta, coge tu llave y... No, mentira. No. La iglesia necesita palabra de Dios. Amén. En ningún lado vemos a los profetas diciéndole al pueblo, ahí viene un ángel con una canasta llena de llaves, de jipeta. No, eso no está en la Biblia. Eso no es un mensaje ni profético, ni apostólico, ni cristocéntrico. Ni los profetas hablaron de eso, ni Cristo habló de eso, ni los apóstoles hablaron de eso. Pablo habló a los corintios, a Cristo y este crucificado. Ahora Pablo enfatiza, yo no fui a ustedes confiando en mi propia sabiduría, yo no fui a ustedes confiando en mi propio intelecto, yo no fui a ustedes queriéndole vender una imagen de que yo soy el Superman. No.
¿Y sabe por qué yo no fui a ustedes de esa manera? Para que su fe no descanse en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Porque Dios fue que proveyó este mensaje glorioso del Evangelio. ¿Para qué? Para salvar a pecadores. Amén. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y por el oír el que cuento, por el oír que sueño, por el oír que fábula. No, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. William McDonald comenta y cita: Pablo sabía que había un gran peligro en que sus oyentes pudiesen interesarse en él y en su personalidad, en lugar del Señor. Y consciente de su propia incapacidad de salvar a alguien, decidió que llevaría a los hombres o mujeres a confiar solo en Dios y no en la sabiduría de los hombres. Sigue diciendo el hermano McDonald: todos los que proclaman el mensaje del Evangelio, oye bien, no solamente los pastores, todos los que proclaman el mensaje del Evangelio o enseñan la palabra de Dios, debieran hacer de esto su meta constante. Fin de la cita. El que llevar a todo el mundo a Cristo. Llevar a todo el mundo a Cristo. Es a Cristo que hay que llevar a la persona. No al pastor, ni tampoco al predicador. El pastor es un instrumento en la mano de Dios. Pero Cristo es el todo y en todo. Él es. Él fue el que se clavó en la cruz. Fue su sangre que nos limpió. Él es el que intercede a hoy en día delante del trono de la gracia por los hijos de Dios. ¿Y sabe qué? Él es el que viene a buscar su iglesia. Amén. Para llevar su iglesia, para estar con Él por toda una eternidad. Amén. Entonces, ¿de quién es la gloria? La gloria es de Cristo. Amén. Entonces, los pastores y predicadores tenemos que llevar al pueblo de Dios a Cristo. Amén. Voy a repetir eso otra vez porque no me entendieron. Los pastores y predicadores deben llevar al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, a Cristo. Amén. ¿Por qué Cristo? Y solo Cristo. El mensaje principal de su iglesia. Cristo, cuando vino y se humanó, exaltó al Padre. Después que se clavó en la cruz, antes de clavarse en la cruz, le dijo a los discípulos en Juan 14, voy a orar al Padre, no lo voy a dejar solo. Él mandará al Consolador, otro igual que yo, que lo guiará toda verdad y toda justicia, que tomará de lo mío y me va a glorificar. Él se clavó en la cruz y ahora el Espíritu Santo está glorificando a Cristo. Y nosotros tenemos, los pastores y predicadores, en los estudios bíblicos, tenemos que magnificar a Cristo. Amén. Y llevar las ovejas a Cristo. Henry Mahan, otro comentarista, dice lo siguiente, y cito: Pablo sabía que la convicción de pecado, una revelación de Cristo crucificado, entronizado, una fe salvadora en Cristo solamente, aparte de mérito y obra, y una unión viva, real con Cristo, son obras realizadas en el corazón solamente por el poder de Dios. Cuando esta obra es realizada por su Espíritu y su poder, la confianza y seguridad del creyente no están puestas en el predicador, ni en su persuasión, ni en su personalidad, sino en Cristo solamente. Fin de la cita. ¡Wow! Hermanos y hermanas, el único que tiene poder para convertir el corazón de un hombre o una mujer, la única sangre que tuvo poder de limpiar todo pecado y tiene poder para limpiar todo pecado, oye bien amigo, es la sangre de Cristo. Amén. No la sangre del pastor, no la sangre del predicador,
No es la sangre de ninguna denominación. Es la sangre de Cristo. Amén. Es la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Con razón, hermano, era un anhelo para el apóstol Pablo crecer continuamente en el conocimiento de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 14, el apóstol Pablo habla en ese texto que todo lo tenía él por basura. Oye, Pablo, teniendo ya tiempo sirviendo a Cristo, Pablo cuando compara sus logros personales, que él habla de su pedigrí, él habla de su descendencia y todos sus logros personales, a la hora de él compararlo con el conocimiento de Cristo, él se atrevió a decirle a los filipenses: todo esto yo lo tengo por estiércol, por basura, con tal de seguir ganando el conocimiento de Cristo. Pablo respiraba a Cristo. Yo soy de lo que digo, la Biblia nos dice, y si a Pablo le cortaban las venas, salía Cristo. Pablo era un hombre que respiraba a Cristo. Pablo era un hombre que amaba a Cristo. Y aún siendo él creyente, le dice a los filipenses: yo anhelo seguir creciendo en Cristo. Ahora él le dice: no que yo no he alcanzado todo ya, pero una cosa yo hago. Yo me olvido de lo que está atrás y prosigo hacia la meta, al llamamiento supremo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor nuestro. Pablo era un hombre que no tenía límite para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Decía un estudioso que aquel que dice que lo sabe todo, no sabe nada. Aquel que dice que lo sabe todo, ya llegó. Pero el cristiano está llamado a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Ahora vamos a aplicar lo que hemos hablado. La principal aplicación es que Pablo le decía todo esto a los corintios para que su fe no descansara en el hombre ni en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Fue Dios quien te llamó? Si fue Dios quien te llamó y era un cristiano genuino, ese Dios va a completar la obra en ti. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice el apóstol Pablo: estoy persuadido de esto. ¿De qué, Pablo? Del que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Si Dios te llamó, si Dios me llamó, si Dios nos llamó, Él es fiel y justo para terminar lo que empezó. Amén. Recuerda algo, iglesia, amados hermanos y hermanas. Recordemos que tú y yo tenemos que entender y abrazar y creer que lo que importa en nuestra vida no es lo que el hombre pueda decir, sino lo que Dios dice de ti y de mí. Amén. Eso es lo que importa. Dios dice que tú eres un redimido, una redimida. Dios dice que tú eres un perdonado, una perdonada. Dios dice en Romanos 5:1 que tú tienes paz para con Él por medio de Cristo. Y si Dios dice eso, hermano, yo lo creo. Amén. Si Dios dice eso, yo lo creo. Ahora, ya para ir cerrando, la pregunta sería, para refrescar la memoria, ¿qué tiene que ver este tema con la unidad de la iglesia? ¿Y por qué dejé esto para lo último? Recordemos que en uno de los sermones compartimos que del capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 23, el tema principal es la unidad de la iglesia. Entonces en el versículo 10, Pablo está confrontando la división que había en la iglesia de Corinto. Yo soy de Apolo, soy de Cefas, yo soy de Pablo, y estoy diciendo soy de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con la unidad de la iglesia? Permítanme comentar algo y presten atención. Dice, si en la iglesia algunos, oiga bien esto, que es importante, si en la iglesia, y me estoy refiriendo
a la iglesia local. Si en la iglesia algunos abrazan otro mensaje que no es el que Dios ha provisto para edificación de la iglesia y salvar a los perdidos, la división será inevitable. Voy a repetir otra vez. Recuerden que nosotros estamos unidos. La iglesia universal de Cristo es una. Por otros problemas que se estaban dando en Corinto, estamos hablando de la iglesia local. En una iglesia local. Las dificultades que se dieron en Éfeso fueron otras. Ahora en Corintio es que estaban dando el problema de división. Y esto es importante. ¿Por qué? Yo recuerdo que en uno de los mensajes hablamos de una frase que usa el teólogo Agustín Hipona, que en lo esencial debemos tener unidad. En lo no esencial debe haber diversidad y al final caridad. Pero si en una iglesia algunos abrazan otro mensaje que no es el que Dios ha provisto para edificación de la iglesia y salvar a los perdidos, la división será inevitable. Y esa iglesia no descansará en la sabiduría de Dios y su poder, sino en la sabiduría de los hombres que causan daño y divisiones. Por eso en una iglesia local, cada mujer que compone esa iglesia y cada hombre que compone esa iglesia debe estar pendiente y velar por la unidad. Debe ser un promotor de la unidad. Si algún hermano viene, no, lo que pasa es que ese mensaje está como obsoleto. ¡Ey! Momentico, ¿cuál mensaje está obsoleto? ¿El de la Biblia? Oh, no, momentico, no. ¿Y cuál mensaje tú crees que prediquemos? ¿Qué mensaje tú crees que enseñemos? No, pastor, que usted tiene que ser más innovador. Usted tiene que vestirse del Chapulín Colorado para venir con el uniforme del Chapulín Colorado y hacer ilustraciones del Chapulín Colorado. Bueno, hermano, lo que pasa es que no veo eso en la Biblia. La iglesia primitiva dependió total y absolutamente, ¿sabe de qué? Del poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál éxito fue de la iglesia primitiva? Si tú lees el capítulo 1 y el capítulo 2, específicamente el capítulo 2, dice el texto bíblico que los primeros creyentes perseveraban unánime en la oración y en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina del griego de dicalia significa enseñanza. Los primeros cristianos perseveraban, permanecían en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y sabe qué fue lo que enseñaron los apóstoles? Lo que Cristo les dijo que dijeran. Amén. Mateo 28. 18 en adelante, dice, y por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándole lo que ustedes quieran, lo que ustedes piensen, ustedes le enseñan. No, eso es lo que dice el texto, enseñándole todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia bíblica, sola escritura, el llamado a enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Dónde se encuentran esas cosas? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí adentro. Aquí. El poder no está aquí. El poder está aquí. Amén. Voy a repetir eso otra vez. El poder no está aquí. El poder está aquí. Amén. Nosotros lo que somos es mesero. ¿Qué es lo que somos los predicadores? Mesero. Para servir una comida que ya está hecha. Amén. Nosotros somos el cocinero. El cocinero es Dios. Amén. Ya Dios hizo la comida. Y lo que tenemos llamado es a servir la comida que Dios hizo. Amén. Bendito sea el Señor. Y lo que te voy a decir ahora, te lo voy a decir con mucho temor y temblor. Y se lo voy a decir a la iglesia completa.
Iglesia Bíblica Sol y Cristiana. Descansemos en la palabra de Dios Amén. y no en nuestra sabiduría. Que el mensaje que salga de nuestra boca para salvación a los perdidos sea el mensaje de Cristo y a este crucificado. Que Dios nos ayude a que todos estemos en esa misma sintonía. Porque la palabra de Dios edifica y unifica. Amén. Pero la sabiduría de los hombres confunde y divide. Vamos a orar.